¿Qué tal, queridos amigos? Realmente vale la pena repasar cuando ya falta poco para que se cumpla un año de la famosa y apoteósica elección de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Si a mí me preguntaran qué es lo que no me parece de esta cuarta transformación, como la ha llamado Andrés Manuel López Obrador, es que ha sido poco el eco que ha tenido en la sociedad la misma. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, pues se ha agudizado la persecución. Esto es algo que no podemos negar porque resulta que cuando hay un periodista asesinado, inmediatamente se justifica el asesinato por tal o cual causa y los demás colegas, los que ven de lejos al periodista asesinado porque no pertenece a sus empresas, no le dan mayor cobertura. El otro día en Quintana Roo, durante una conferencia de prensa de esas que se llaman mañaneras, el presidente de la República restó importancia al grave problema del sargazo. Dijo que no era tan grave, pero sí es grave, porque se está llenando de sargazo una de las playas más importantes del país, la de arenas más blancas. Y así por el estilo. Podemos resumir que también se ha creado una especie de espacio para que puedan agredir y afrentar a los verdaderos periodistas, aquellos que viven adulando al presidente, esos famosos youtubers que se pasan todo el tiempo tratando de descalificar a los periodistas y apoyar cuanto dice el presidente, de ninguna manera están cumpliendo con su función social. El periodismo debe ser contrapeso a los abusos del poder, sea cual sea su filiación política. No se trata de que los periodistas tengamos que tener por encima de nuestro deber de contrapeso simpatías por el presidente de la República. Esto está bien para el ciudadano común. También hemos hablado muchas veces de si el presidente tiene o no derecho de réplica. No lo tiene constitucionalmente. El presidente debe limitarse a las funciones que le están específicamente ordenadas. Como ciudadano, por supuesto que puede hacerlo. Por supuesto que tiene el derecho de replicar, pero no como presidente ponerse en el mismo nivel que un periodista que no tiene forma de defenderse más que con su pluma, más que con su micrófono, más que con su cámara. Gracias a los periodistas, y no quiero citar a los mercenarios porque también los hay, gracias al periodismo se han podido descubrir cosas tan graves como los verdaderos vericuetos del magnicidio de Lomas Taurinas, o bien los escenarios brutales de Iguala y Cocula, o bien el hecho de que se mantengan en el olvido las matanzas de Tanoato, de Tlatlaya. Y hay que hablar también que en este régimen, pues ya se dio un suceso brutal cuando estalló el ducto cerca de Tula Hidalgo y se produjeron más de un centenar de muertos. Esto quiere decir que no se han modificado gran cosa las condiciones de negligencia y de falta de cuidado, porque los sabotajes siguen, aunque digan lo contrario. Y los sabotajes siguen porque los saboteadores están en la calle. No se les da, por supuesto, ninguna importancia cuando se señala el delito. Y el delito, obviamente, al quedar bajo la impunidad, aquellos que lo cometen, pues entonces prosiguen. Me parece interesante hacer ver que se ha dicho siempre, se dijo siempre, que con el gobierno de López Obrador se beneficiaría fundamentalmente a los pobres. Esto solamente se ha ejecutado a la mitad, porque se ha dicho que lo que se colecte con algunas propiedades incautadas que no son propicias a ser subastadas porque en ellas habitaron los narcotraficantes más célebres, va a darse a los pueblos con más necesidades. Lo ha hecho ya el presidente en el caso de dos poblaciones de Oaxaca. Pero no es suficiente, porque si tiene a su alrededor una serie de consejeros
empresariales, habría que ver cuáles son verdaderamente las prioridades, porque se ataca, por ejemplo, los negocios inmorales de personajes como Germán Larrea Mota Velasco, como Alberto Valleres, como tantos otros empresarios que están dentro del Consejo de Empresarios que encabeza o que ha organizado Alfonso Garza Alfonso Romo Garza. Y este sujeto, pues tiene amistad, por ejemplo, con Ricardo Salinas Pliego. Y a Ricardo Salinas Pliego se le ha señalado de manera fehaciente como uno de los mayores recipiendarios de sobornos y de fraudes escandalosos que no se han seguido por la causa judicial. Yo me pregunto cuáles son los empresarios que están protegidos y cuáles son aquellos que van a merecer realmente el accionar de la justicia. El presidente de la República puso énfasis de que no cederá hasta que se capture a Emilio Lozoya Austin y al Gober Precioso, el famoso exgobernador de Puebla, Miguel Marín. Pero la realidad es que se quedan las cosas así, se quedan muy debajo del agua, muy como que no entendemos los mexicanos qué es lo que está pasando. Y esto dicho sin el afán de molestar al presidente. Me parece que en este caso, en la administración actual, lo que salen sobrando son los secretarios de Estado, porque yo no veo que ningún secretario de Estado actúe. Ahí tenemos el problema terrible del desabasto de medicina. ¿Dónde está el secretario de Salud, el señor Alcocer? ¿Qué hace? No hemos visto que actúe, no hemos visto que implemente un programa de emergencia, no hemos visto que trate de evitar que se desperdicie la infraestructura que se dejó a medias por causa también de la negligencia de los gobiernos anteriores, sobre todo por la corrupción. No hemos visto en ningún momento que se persiga a aquellos que lamentablemente han sido señalados como elementos que han defraudado la confianza pública y que se han enriquecido a costa del erario público, que es la peor forma de corrupción. Una y otra vez se señala que no se persigue a nadie, que porque el Poder Judicial está perfectamente corroído hasta sus entrañas. Pero no valdría la pena siquiera armar las carpetas suficientemente claras para comenzar los debidos procesos contra aquellos que nos han defraudado y desfalcado. Esto es lo que pediríamos al presidente de la República. Esto es lo que es necesario hacer para que de verdad la cuarta transformación camine por la vía del combate a la corrupción. La corrupción no es suficiente para ser señalada una y otra vez, en cada día, en cada mañana, si no se ataca a quienes están profundamente inundados de corrupción. Lamentablemente, como en el caso del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien está ahora siendo procesado o perseguido por la acción de la justicia, escondido quién sabe dónde, aunque bien creo que lo saben aquellos que han detectado muchos otros casos en el pasado, ya debería estar en la cárcel. Recuerden ustedes que por muy malo que fue Peña, yo creo que ha sido el peor presidente de la historia, pues apresaron a varios gobernadores. Estuvieron en la cárcel, algunos ya salieron, pero la mayor parte permanece en la cárcel, como el caso de Javier Duarte de Ochoa y como el caso de otros gobernadores, como el gobernador de Tabasco, como el gobernador de Quintana Roo, en fin. Pero no se ha procesado ni se ha perseguido a aquellos gobernadores que ahora forman parte del cuadro político nacional y que están señalados tremendamente. No se ha podido, por ejemplo, ordenar la extradición de César Duarte de Chihuahua. Y no se hace porque hay no solamente negligencia, sino quizá algún interés soterrado
para que se pueda librar de la justicia este personaje execrable. Por otro lado, no se habla del narcotráfico. Todo se reduce a mencionarlo de manera superficial, sin tomar medidas claras para que podamos en un momento dado tener la confianza de que no vamos a caer en manos de los malosos, como decía el doctor Z, es decir, Zedillo, quien ahora desde la ONU clama porque México se ha convertido en una especie de modelo fallido de la prohibición del tráfico y el consumo de las drogas. Desde luego él no hizo nada durante su sexenio, fue un farsante. Al contrario, nos depauperó sensiblemente siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Y por esta causa debiera también abrirse un proceso. Pero no se hace. Al contrario, varios miembros del gabinete del señor López Obrador surgieron y nacieron durante el seidillismo. Son seidillistas puros. Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma, Alfonso Durazo. Todos ellos trabajaron muy cerquita del presidente Zedillo. Esteban Moctezuma durante muchos años fue considerado uno de los favoritos del zedillismo hasta que de plano tronó en la Secretaría de Gobernación diciendo que estaba enfermo. Pero volvió a la política y ahora está incorporado al equipo de López Obrador como secretario de Educación nada menos y sin tener la capacidad de diálogo necesaria para evitar conflictos con los maestros, porque la contrarreforma educativa volvió a evitar tocar el elemento esencial, mejorar la educación de los jóvenes y niños mexicanos. No hacer nada más el cuento de que se reforman los aspectos laborales de los maestros, porque esto siempre provoca irritación en los mismos y no se resuelve nada. Y luego se les condena porque salen a las calles a protestar. Yo tengo la seguridad de que el presidente no está siendo bien asesorado. Tengo la seguridad de que le están mintiendo. Tengo la seguridad de que están pasando sobre sus buenas intenciones. Sí, todas las intenciones del presidente son positivas, pero los informes que recibe no lo son tanto. Y es ahí en donde entra el grave problema de la gobernabilidad. Creo que es un buen momento para un repaso puntual de los hechos, ya que estamos cerca de cumplir el primer año desde la apoteósica elección presidencial de 2018. Y pregunto, ¿estamos bien? ¿Hemos mejorado en algo? Porque resulta que hasta los que habían sido beneficiados anteriormente, gracias a la iniciativa del propio Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, por ejemplo, los señores de la tercera edad y los niños, ahora están sufriendo lo suyo por la falta de recursos en las guarderías infantiles, o bien porque se ha retirado la tarjeta rosa que tanto beneficiaba a los mayores de 68 años. Y esto no es de ninguna manera un atractivo para quienes están dentro de la órbita de los más marginados en nuestro país. Me parece, señor presidente, que hay que corregir algunas cosas. No tiene caso que hable usted tanto todos los días. A mí me bastaría con una gran conferencia informativa cada semana y con un informe mensual. No sé si se ha dado usted cuenta que ya faltan nada más 2 meses, julio y agosto, para que usted cumpla con la obligación constitucional de dar cuentas ante el Congreso de la Unión y ante el pueblo de México, el 1 de septiembre. Es necesario entonces ordenar las ideas, ordenar las causas, ordenar los problemas que se han afrontado y decir con datos precisos en dónde sí hemos avanzado y en dónde no lo hemos hecho. Esto es importante decirlo porque a veces se olvidan muchas cosas y se van quedando rezagadas por la pasión. Yo estoy convencido de que el presidente tiene un enorme apoyo popular. Hizo una encuesta
sobre si votarían de nuevo los mexicanos por Andrés Manuel López Obrador a un año de las elecciones presidenciales, y la cuenta que me salió fue muy alentadora para el presidente. El 75% de los que se suscribieron a esta pequeña demostración de ejercicio democrático aprobaron la manera en que está gobernando el presidente y dijeron que sí volverían a votar por él incondicionalmente. Aproveche, señor presidente, este aval que, aunque se ha reducido un poquito, sigue siendo impresionante. Usted es el segundo presidente mejor evaluado de todo el mundo. Y esto es algo que no habíamos visto en México en muchísimos años. Y si lo están evaluando bien los ciudadanos de este país, es necesario que se hable claro. Y es necesario ya que se actúe contra aquellos funcionarios de su gobierno que han sido deplorables en cuanto a su quehacer cotidiano. Elementos que no fueron ni siquiera aprobados por la mayor parte de los mexicanos cuando usted los nombró. Usted habló de que iba a someter también a juicio y a consulta los nombramientos y no ocurrió así. Entonces tenemos el derecho los mexicanos de decirle, han fallado muchos miembros de su gabinete. Han fallado lastimosamente y no se sabe hasta dónde van a llegar. Es el momento, señor presidente. Llevamos ya un año de su apoteósica victoria y el día 3, acuérdese usted tomó prácticamente posesión del Palacio Nacional y de hecho, no de derecho, pero de hecho, de facto, comenzó a gobernar. Tiene usted en realidad no 7 meses en la presidencia, sino un año en el poder. Y esto ya nos permite pedirle cuentas precisas. Digámoslo con cero cobardía.